A todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento del día en el que estén viendo este video. Eh, Me presento, soy José Antonio Casas Galván, matrícula 19 63 61 7. Soy alumno del grupo L65 de la materia de Derechos Humanos, a cargo del maestro Luis Alberto Alvarado Espinosa, y el día de hoy les vengo a exponer una pequeña clase acerca de los derechos humanos durante la pandemia de COVID-19. Los derechos humanos, como bien debemos de saber, como siendo alumnos de esta materia, son leyes, son beneficios inherentes por el que se nos brinda por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de ser seres humanos. Sin embargo, viendo la oportunidad que este video representa al ser publicado en la plataforma de YouTube, quiero compartir lo que viene siendo el concepto de derechos humanos para quienes desconozcan del mismo. ¿Qué son los derechos humanos? De acuerdo con la Unión Parlamentaria y la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, mejor conocida por todos como la ONU, los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas que definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. Esto se dijo en 2016, mismos que delimitan el poder del Estado y al mismo tiempo exigen que éste adopte medidas positivas que garanticen las condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. En pocas palabras, los derechos humanos deben regir al Estado, o no, regir no es la palabra correcta, no es la palabra indicada, sino los derechos humanos deben guiar al Estado. Perdonen ustedes, deben guiar al Estado. ¿Por qué? Porque en base a ellos, el Estado puede modificar sus leyes interinas y así hacer valer a los derechos humanos. Para contextualizar un poco más lo que viene siendo los derechos humanos, durante varios años se presenta lo que viene siendo la teoría de las tres generaciones de los derechos humanos. La primera generación se le conoce como los derechos civiles y políticos. Estos surgen en la Revolución Francesa, en la necesidad de rebelarse contra el absolutismo de la monarquía. En esto se impone al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, como lo es el derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad. Quedan establecidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789. En este punto me quiero hacer un enfoque preciso. Los derechos humanos evolucionan, al igual que las personas. Y en la evolución siempre se busca mejorar. ¿Qué es lo que le encuentro no negativo? ¿Qué es lo que le encuentro faltante a esta primera generación de derechos humanos? Que se excluye a una parte fundamental de la población, que esto es la población, perdón, que se le atribuye al género femenino, a las mujeres. ¿Por qué? Como lo viene implícito en el título, los derechos del hombre. Y dirán ustedes, oye, pero se incluye también la palabra ciudadano. Sí, pero en muchas regiones no se incluía a la mujer como ciudadano. La mujer prácticamente no existía, pasaba a un segundo plano, era un ser inferior al hombre. Era un ser inferior al hombre y por eso tampoco se le era considerada ciudadana. Pero como dije anteriormente, las generaciones van evolucionando. Los derechos humanos también van evolucionando. De aquí pasamos a la segunda generación de derechos humanos, que se le conoce como derechos económicos, sociales y culturales, los cuales se plantearon por primera vez en el mundo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1917, gracias a Venustiano Carranza.
esta constitución es conocida mundialmente por ser la primera en incluir derechos de índole social en su redacción. De aquí pasamos a los derechos de tercera generación, conocidos mejor como los derechos de los pueblos o de solidaridad. Estos surgen en respuesta a la necesidad de la cooperación entre las naciones, así como los distintos grupos que esto lo integran. Algunos ejemplos de los derechos que surgieron en esta generación son lo de autodeterminación, independencia económica y política, identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, que es algo que se tenía presente en el pasado, sin embargo, hasta este momento en la historia es cuando se pone en un papel. Algo importante que creo que es oportuno mencionar es que los derechos humanos surgen gracias a la necesidad. En la primera generación, ¿qué ocurría? ¿Cuál era el contexto sociopolítico, cultural? Que estaban pasando por una revolución, la Revolución Francesa. En 1917, con la segunda generación, la Constitución Mexicana, ¿qué pasó antes de? ¿Qué estaba ocurriendo en esos años? La Revolución Mexicana. Y con los de tercera generación no se establecen como en un punto específico, en este caso un año, como en los anteriores casos, pero surgen gracias a las necesidades emergentes de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió a mitades del siglo pasado. Ya pasando al tema per se, los derechos humanos en pandemia de COVID-19, ¿actualmente siguen existiendo los derechos humanos? Claro que sí, porque como lo vienes diciendo en la primera diapositiva, son inherentes. Estos no se retiran independientemente del contexto. Sin embargo, esto no quiere decir que sean respetados en su totalidad. A pesar de los esfuerzos, seguimos viviendo en un contexto bajo el cual se ve primero por el ser individual y por el bien común. Esto yo lo puedo relacionar con lo que viene siendo la separación, la segregación que está ocurriendo en estos momentos, porque se busca separar siempre en lugar de unificar. Pasando un poco más adelante, yo les traigo un video, el cual quiero que observemos detenidamente y después pasemos a comentar. What you gonna do? What you gonna do? Don't touch my property. Don't. Now you about to get beat the fuck up. Yeah, now you about to get beat the fuck up. Now you about to get beat the fuck up. What's up? You don't touch my property. You don't buy it. You don't buy it. I bought it. I work hard for it. You're not in the middle of nowhere. So what's up? Hell no. So did it like this? Kick us out in the middle of the fucking thing. Are you stupid? I really have to like do something. Did I told you to get out in the gas station? You didn't. De acuerdo. Este video fue grabado si no mal recuerdo, en la ciudad de California, en el estado de California, perdón, en Estados Unidos, en los que viene siendo los primeros meses de pandemia de COVID-19. El derecho a la salud es importante, siempre ha sido importante. Sin embargo, gracias a la situación en la cual estamos viviendo actualmente, este tema tiene un nivel superior, porque así lo merita. Y yo soy de la idea de que sin salud no hay nada. Mientras tengamos una salud buena, una salud estable, lo podemos tener todo.
No siempre se cumple, pero ese es otro tema. Gracias a la situación de pandemia por el virus de COVID-19, SARS-CoV-2, esto tiene un nivel superior. Lo que ocurre en este video es que la usuaria de este automóvil, la que viste de una vestimenta negra, procede a toserle en la cara al conductor. Esto se pudo haber visto desde muchas perspectivas. Sin embargo, la más objetiva y la que se llevó al juzgado fue que fue catalogado como un atentado hacia la salud del conductor. ¿Por qué? Si bien el virus no es mortal al 100%, es altamente contagioso. Y este virus, al ser una de sus principales vías de contagio, los fluidos corporales, como lo viene siendo la mucosidad o la saliva, esta acción en otro contexto no hubiera tenido el mismo impacto como lo tuvo. La salud es sumamente importante y ahora en estos momentos hay que cuidarla y resguardarla aún más. Otro tema que es de la salud es la salud mental. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, cuando hay un evento que pone en riesgo nuestra salud mental, el aparato psíquico entra en un desequilibrio emocional. Esto se dijo en 2020, cuando se empezó la pandemia. Poniendo un ejemplo, los estudiantes de esta universidad, perdonen por el ruido, los estudiantes de esta universidad se han visto gravemente afectados emocionalmente por la situación que se está viviendo. Gracias a que no se estaba acostumbrado, el cuerpo, la mente no estaba acostumbrada a un cambio tan abrupto como lo que sucedió. El cuerpo entró en estado de alerta, de estar alerta todo el tiempo, estar alerta acá, norte, sur, este, oeste, y eso eventualmente ha causado un aumento en los casos de lo que viene siendo el estrés, la ansiedad, los ataques de pánico, incluso ha habido casos que han llegado a la depresión. No hay salud física si no hay salud mental. Así que es importante puntualizar que la salud mental es igual de importante que la salud física, porque de no ser así, todo se va yendo para abajo. Entonces, yo los invito a reflexionar acerca de estos temas de derechos humanos, porque hay que hacerlos valer. No importa si estamos en pandemia, y no nada más con el tema de salud, sino también con el tema de, puede ser lo que viene siendo integridad como ser humano, diversos casos de agresión intrafamiliar, violencia hacia la mujer. Es importante ser analíticos con todas y cada una de las acciones que se toman durante esta pandemia, no solamente en nuestra casa, sino también hay que ser conscientes en el exterior. Si algún familiar, si algún conocido ves que se encuentra en una situación de riesgo que pone en peligro su vida, o en otras palabras, que pone en riesgo sus derechos humanos, hácelo saber. Si él no conoce, está bien no saber, pero está bien no saber, pero está mal cuando tú sabes y no compartes ese conocimiento. Eso es lo bonito del conocimiento, que lo puedes compartir, sin importar si no eres un maestro, si eres un estudiante, si compartes ese conocimiento con un niño de 5 años, es hermoso. El conocimiento siempre es hermoso. El conocimiento se debe de compartir. Hay que compartir lo que aprendemos en nuestras clases de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son inherentes y nunca
se van a descontinuar, siempre van a estar ahí presentes, y como están presentes en nuestras vidas, aunque no seamos conscientes de ello, hay que conocerlos, porque ¿cómo vas a defender algo que no conoces? Así que los invito a conocer sus derechos, los invito a defenderlos, y si es posible, a defender los derechos de todos. Ya por último, pero no menos importante, las referencias. Y con esto me despido. Muchas gracias.